Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Buenas noches, Licen. Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Liz. Elenita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lice. Lady, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales y estamos en la semana 3 de la unidad número 4 y vamos a ir analizando un poco más. Habíamos estado hablando desde la clase anterior sobre la integración latinoamericana y en esta clase vamos a ver un poco más sobre la integración andina y sudamericana, cómo se han venido dando esta unión entre países, cuál el objetivo principal. Siempre eso, estar siempre organizados, especialmente en la parte económica en el mercado internacional, pero también tiene otros aspectos fundamentales como es la educación, la salud, la erradicación de la pobreza, de enfermedades catastróficas y otros aspectos más, que obviamente diferentes países han buscado formar estas organizaciones para tratar de eliminar o erradicar de cierta manera de cada uno de los países todo este tipo de males sociales que se vienen presentando. Y dentro de estas características vamos a hablar un poco sobre los antecedentes. En América Latina, la idea de integración no es nueva. La independencia de nuestro país se logró con un gran esfuerzo de integración militar, político y económico, pues el libertador Simón Bolívar impulsó la creación de Colombia, que agrupó a lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. También propuso la formación de una liga de toda América Española. La independencia fue un buen ejemplo, pero pese al esfuerzo de Simón Bolívar, la Gran Colombia terminó disuelta. La Liga de Países Americanos no prosperó, pero el ideal bolivariano se mantuvo a lo largo de la historia próspera y del ideal de integración. Y nosotros vemos en todos los procesos, las batallas que obviamente se conllevó aquí en América Latina para liberarnos de la opresión española, de la dominación española. Ustedes verán que participaron soldados colombianos, venezolanos, argentinos, siempre estuvieron conformando los diferentes ejércitos, obviamente que fueron liberando país tras país, región tras región. Desde ahí obviamente viene esa gran idea de integración regional y obviamente la idea de la Gran Colombia fue justamente esto, buscar la unión, la unidad de todos los estados que se habían y de los territorios que se habían liberado en un mega estado, obviamente para presentarnos de una manera más representativa, más importante a nivel internacional. ¿Cuáles son las raíces? En los 60 del siglo XX, la Comisión Económica para América Latina, en este caso en su sigla CEPAL, dio un impulso integracionista y se fundó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el ALC. Su objetivo fue ambicioso y sus avances bastante escasos. Fue sustituido por la Asociación Latinoamericana de Integración, que es ALADI, con resultados muy limitados de igual manera. En pocos años se fundaron el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano. Luego Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay formaron también lo que es el Mercosur, que prácticamente son organizaciones que buscaban de cierta manera integrar a cada uno de los países, especialmente en la venta, en la exportación de productos, en la venta de sus productos en el mercado internacional. En relación al Pacto Andino, con fuertes antecedentes históricos y con los ideales bolivarianos como referencia, el Pacto Andino fue fundado en 1969. Su instrumento fundamental fue el Acuerdo de Cartagena, originalmente suscrito por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En pocos años se retiró Chile y se incorporó Venezuela, que años después se retiró. El Pacto Andino fue en principio muy ambicioso. Posteriormente ha sido reemplazado con metas más modestas hasta que se produjo una reorganización que se denominó Comunidad Andina, que lo que en sus siglas en la actualidad que se denomina CAN. Esto en cuanto a al Pacto Andino, cómo se van desarrollando, cómo se fueron estructurando diferentes organizaciones, cada una con unos objetivos distintos.
En este sentido, hacia la integración sudamericana se han ido integrando también diversos países, se han ido conformando diferentes organizaciones de comunidades de los países andinos, los cuales buscan de igual manera cumplir los objetivos por los cuales se van creando. La integración no es solo un esfuerzo por eliminar barreras fiscales e intensificar el comercio y la producción. Es también un vehículo de articulación de nuestros países para actuar juntos en el panorama mundial de la globalización. Ningún país puede presentarse solo ante el continente, peor ante el mundo. Sudamérica Unida tendría real capacidad para negociar en un nuevo escenario mundial si toda Sudamérica fuera una confederación. Si en este caso se diera este tipo de confederación, tendría alrededor de 361 millones de habitantes, más que lo que actualmente tiene los Estados Unidos y Rusia, y 17 millones y medio de kilómetros cuadrados de extensión. Sería el subcontinente de mayor tamaño de la Tierra. El Producto Interno Bruto unificado ascendería a 973 mil millones de dólares, una cantidad muy respetable. La comunidad sudamericana tendría una de las mayores diversidades de vida animal y vegetal, más del 10% de la tierra cultivable, 30% de bosques del mundo y una enorme riqueza ictiológica. Tendría también la mayor reserva de recursos naturales más importantes del futuro y obviamente sustentados en lo que es el agua dulce, que es prácticamente uno de los recursos escasos a nivel global y que sería prácticamente uno de los recursos naturales más importantes a nivel global. En cuanto a las dificultades de los avances que se dan en estos procesos, han existido una serie de tropiezos, una serie de dificultades, por lo cual no se ha podido unificar los diferentes estados en una sola unión. Lacan, en este sentido, ha avanzado en la consolidación de un área de libre comercio y un mercado común, pero ha encontrado grandes dificultades por incumplimiento de los compromisos y obligaciones de los países. El mayor escollo ha sido la suscripción de tratados de libre comercio de Colombia y Perú, especialmente con los Estados Unidos. Con los problemas de aplicación de los compromisos comunitarios, a esto hay que añadir la separación de Venezuela. Las fortalezas de la CAN han sido, por el contrario, el mantenimiento de las metas integracionistas, el desarrollo de un sentido de pertenencia, avances significativos en el comercio entre los países miembros, la aprobación de normas comunes y el desarrollo de una institucionalidad andina. Esto en cuanto a las dificultades y avances que ha tenido este tipo de organización. Los organismos de la CAN, cómo está constituida la CAN, son en primera instancia el Consejo Presidencial Andino, luego está el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, luego están las reuniones ministeriales, luego le sigue la Secretaría General, luego está el Tribunal de Justicia y Parlamento Andino. A estos organismos se suman también el Consejo, el Empresarial y el Laboral, los convenios especializados de la Universidad Andina Simón Bolívar, organismo de integración académica. Esos son obviamente dentro o parte de la estructura, en este caso de la CAN. Vamos a hacer un poco más de determinación sobre esta organización. En la cumbre presidencial de Cusco, el 8 de diciembre del 2004, los presidentes de América del Sur formaron la Comunidad Sudamericana de Naciones. Su declaración decía, en ocasión de la celebración de las gestas libertarias de Junín y Ayacucho y de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, siguiendo el ejemplo del libertador Simón Bolívar, el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, el libertador José de San Martín, de nuestros pueblos y héroes independentistas que construyeron sin fronteras la gran patria americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de los pueblos a favor de la integración, la unidad y la construcción del futuro común. Hemos decidido conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones. Ese es prácticamente parte del extracto en el cual se fundamenta la CAN. Los organismos de la CAN son, obviamente, una vez más, el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las reuniones de ministeriales, la Secretaría General,
el Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. A estos organismos justamente se suman el Consejo como el empresarial y el laboral y sobre todo uno de los más importantes, los convenios especializados de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es el organismo de integración académica de toda esta organización y conformación de países. Pues aquí nosotros tenemos cómo está determinada especialmente esta organización que es la CAN. Pero, ¿qué es ser latinoamericano? También tenemos que identificar qué es ser latinoamericano. En diferentes latitudes de nuestro planeta somos fáciles de identificar. Nos dicen latinos, nos dicen iberoamericanos, como mismos que nos deben de determinar. Y vamos a ver en la siguiente etapa qué es ser justamente el que latinoamericano, cuáles son las características fundamentales. Cuando nos preguntan qué es o cómo es el latinoamericano, nos parece fácil de responder. Se trata de alguien que nació en algún país localizado entre México y la Patagonia, que habla castellano o portugués y que obviamente tiene los rasgos, tiene las estructuras de latino. Pero cuando se trata de precisar qué es eso de latino, vienen los problemas. Muy pocos saben que latino se refiere al valle del centro de Italia, donde floreció la cultura romana, es decir, latina. La mayoría de quienes decimos ser latinoamericanos nos parecemos muy poco a los italianos del centro. Aún más, ni siquiera los propios europeos se han puesto de acuerdo en qué es la latinidad. Por otra parte, los latinoamericanos somos muy diversos entre nosotros. Los hay indígenas de altura, negros del trópico, descendientes de alemanes o chinos o mestizos, es decir, producto de varias mezclas étnicas y también culturales. Los latinoamericanos no tenemos una sola identidad étnica, un solo idioma o una sola manera de ver el mundo. Somos diversos, pero todos nos sentimos latinoamericanos. Esto quiere decir que hay cosas que justamente nos diferencian y hay otras que nos unen. Por ejemplo, entre un aymara y un porteño hay enormes diferencias. Sin embargo, al fin, al cabo, se entenderán en castellano, bailarán en algunos momentos justamente la misma música. Pero lo que más nos une a los latinoamericanos es que nos sentimos como tales. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Aún más, los otros nos ven parecidos. Los gringos, españoles y japoneses nos reconocen como latinoamericanos, a pesar de que tenemos diferencias. Por eso nos dicen latinos o sudacas y todos sabemos a qué se refieren cuando emiten este tipo de determinaciones. Latinoamérica es una unidad de diversidad. Somos latinoamericanos porque nacimos en esta región del mundo, porque así nos ven los demás y sobre todo, aunque nos sentimos latinoamericanos, porque así lo sentimos, aunque no nos parecemos, a pesar en estas determinaciones. Entonces, igual, en este sentido, nosotros podemos decir que existen similitudes que nos hacen únicos, nos entrehermanan, nos entrelazan, pero también hay determinadas diferencias que también nos hacen dividirnos. Y justamente esa es la parte en la cual obviamente nosotros tenemos dificultades en el momento que obviamente nos empezamos a dividir. Nosotros somos peruanos, nosotros somos ecuatorianos, nosotros somos colombianos y así sucesivamente y cada quien obviamente busca su espacio. Ahí es donde prácticamente todo este proceso de integración andina empieza a resquebrajarse. No existe una unidad como es el caso de la Unión Europea, donde ahí no existe la idea de ser italiano, la idea de ser francés, la idea de ser español, sino obviamente son una sola, son una sola estructura. Y eso les ha permitido conformar la Unión Europea, que es la Unión de Estados Europeos, y que obviamente en la actualidad son uno de los más fuertes de la región desde el punto de vista económico, social, cultural y obviamente económico en parte del comercio. Es uno de las estructuras de integración, en este caso europea, prácticamente es el ejemplo que debe seguir los países iberoamericanos o los países latinoamericanos.
para justamente estructurarnos en una sola voz, en un solo esfuerzo. Esto en cuanto a estos procesos de integración, pero vamos a ver un poco más, vamos a ir viendo justamente un poco más sobre este tema y vamos a ver un esquema, justamente vamos a ir viendo, vamos a ir analizando sobre una estructura en la cual se basan todos estos procesos de organismos de integración latinoamericana y cómo obviamente vamos integrándonos y cuál es el objetivo fundamental de ello. Y vamos a iniciar indicando qué es este proceso de integración. Pues es el conjunto de acciones de integración con la finalidad de consolidar la integración de los países de América Latina y el Caribe, acorde a sus similitudes. Estas pueden ser políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, lingüísticas, ideológicas, geográficas, entre otros aspectos más. Sus acciones suelen consistir en convenios entre las diversas repúblicas que conforman el subcontinente, en los cuales se realizan, se renuevan o se eliminan los diversos acuerdos anteriores. Tales acuerdos tienen fines diplomáticos, económicos y también políticos. Aquí nosotros podemos ver una imagen en la cual nosotros podemos ver los representantes de todos los países sudamericanos cuando se dan este tipo de reuniones para buscar este consenso. En el transcurso del siglo XX al siglo XXI se ha ido formando más organizaciones. Entre los esfuerzos integradores destacan la creación de recursos de diversos organismos y la fomentación de proyectos de unidad de América Latina. En ese marco se han concretado acuerdos energéticos, económicos, políticos, culturales y también sociales. Es una de las partes fundamentales, los objetivos fundamentales de este tipo de integraciones. En cuanto a los principales defensores del proyecto, líderes que han mostrado esfuerzos en pro de la integración regional e internacional y el esfuerzo de integración interna de Latinoamérica y el Caribe, podemos mencionar entre los diferentes presidentes o estadistas de representantes de los diferentes países, tales como Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Michelle Bachelet, Evo Morales, Fidel Castro, Luis Ignacio Lula da Silva, Daniel Ortega, Rafael Correa y también José Mujica. Muchos de ellos obviamente ya han dejado el mandato y otros mandatarios lamentablemente han fallecido, pero ellos son prácticamente los pioneros y las personas que han buscado, los representantes de los países que han buscado este proceso de integración regional, justamente porque a todos nos conviene. No solamente porque son organismos políticos o estructuras políticas, sino porque a todos nos conviene, especialmente a la población en general. ¿Cuáles son los organismos supraestatales de América Latina y el Caribe? Vamos a ver a continuación y tenemos aquí el primero. El nombre oficial, Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Los países miembros de esta organización son 33 países latinoamericanos y caribeños. Se fundó el 23 de febrero del 2010. El tipo de organización es un organismo supraestatal regional. En cuanto a los anexos, es el Parlamento Latinoamericano. Esta es una de las primeras organizaciones. Tenemos a continuación los organismos supraestatales subregionales y podemos hablar de los siguientes. El primero, que se ha integrado por América del Sur, y una de las primeras organizaciones es el Mercado Común Sur. Países miembros que conforman el Mercado Común Sur son Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay. La sede se encuentra en Bandera de Uruguay, Montevideo, fundado el 26 de marzo de 1991. En cuanto a su tipo, es el mercado común supraestatal, subregional. En cuanto a los anexos, es el Parlamento del Mercosur. Ahí tenemos otra de las organizaciones. Otra organización tenemos la Comunidad Andina de Países Miembros. Los países miembros que están integrados en esta comunidad andina son Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú. Su sede está en Bandera de Perú, Lima. Esta se fundó el 26 de mayo de 1969. En cuanto al tipo de organización, es un organismo supraestatal subregional. En cuanto a sus anexos, está el Parlamento andino.
Tenemos la siguiente organización, que es la Organización de Tratados de Cooperación Amazónica. Los países que integran esta organización son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela. Su sede está en Bandera de Brasil, en Brasilia. Se fundó en 1995. Su tipo de organización es una organización supraestatal subregional. Entonces ahí tenemos la Amazon Cooperation Strategy Organization. Es una de las otras organizaciones también. La siguiente organización es la Unión de Naciones Sudamericanas. Los países que conforman esta Unión de Naciones Sudamericanas son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su sede está en Quito, Ecuador. Fue, se encuentra fundada el 4 de julio del 2008. En cuanto al tipo de organismo, es un organismo supraestatal subregional. En cuanto a a las organizaciones que se han ido formando en América Central, vamos a ver las siguientes. Se encuentra justamente en cuanto a su nombre oficial, la Organización de Estados Centroamericanos. Los países miembros está Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Su sede FLAG está en El Salvador. Fue fundada el 14 de octubre de 1951. Su tipo de organización es supraestatal subregional. La siguiente organización centroamericana es el Mercado Común Centroamericano. Los países miembros son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. En cuanto a su sede, se encuentra en El Salvador. Fue fundada el 13 de diciembre de 1960. En cuanto a su tipo, es un mercado común supraestatal y subregional. La siguiente organización sudamericana es el Sistema de Integración Centroamericano. Los países que conforman este sistema de integración son justamente Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Su sede se encuentra en El Salvador. Fue fundada el 1 de febrero de 1993. En cuanto a su tipo de organización, es un organismo supraestatal subregional. En cuanto a su anexo, es el Parlamento Centroamericano. Continuamos y vamos a ver las organizaciones que se encuentran en el Caribe. Y tenemos la primera organización, que es la Asociación de Estados del Caribe, países miembros, es la Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente de las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y también Venezuela. Su sede se encuentra en Trinidad y Tobago. Fue fundada el 24 de julio de 1994. En cuanto al tipo de organismo, es supraestatal regional. El siguiente organismo que se encuentra, podemos mencionar, es la Organización de Estados del Caribe Oriental. Los países miembros son Antigua y Barbuda, República Dominicana, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Montserrat, Departamento del Reino Unido. Su sede está en Santa Lucía de Cranties. Se encuentra fundada el 18 de junio de 1981. En cuanto al tipo de organización, es supraestatal y subregional. Esto en cuanto a las organizaciones del Caribe. Y por último, tenemos la Comunidad del Caribe. Los países que conforman esta comunidad es la Antigua Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, República Dominicana, Canadá, Guyanas, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago. Su sede se encuentra en las Guyanas, en Georgetown. Fue fundada el 4 de julio de 1973. El tipo de organismo supraestatal y subregional, en cuanto a sus anexos, es organización supraestatal y subregional en cuanto a las organizaciones que se han ido formando. Tenemos a continuación las organizaciones en cuanto al Pacífico. El nombre oficial es la Alianza del Pacífico. Los países miembros son Chile, México, Colombia y Perú. Fue fundada el 6 de junio de 1912. Tipo es un bloque comercial subregional. Es uno de los más grandes también en cuanto al comercio exterior.
En cuanto a las organizaciones iberoamericanas, tenemos el nombre oficial, Asociación Latinoamericana de Integración. Los países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Su sede es Banderas de Uruguay y Montevideo. Fue fundada el 12 de agosto de 1980. Su tipo de organismo es supraestatal y subregional. Y por último, tenemos otro tipo de organizaciones que también se han ido formando, muy aparte de las establecidas. Por ejemplo, tenemos el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Los países miembros son Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Su sede se encuentra en Caracas, Venezuela. Fue fundado el 17 de octubre de 1975. El tipo de organización es supraestatal y también suprarregional. Y por último tenemos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que obviamente es el Tratado de Comercio de los Pueblos. Los países que integra son San Vicente, las Granadinas Antiguas y Barbuda, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Su sede se encuentra en Venezuela, Caracas. Fue fundada el 14 de diciembre del 2004. En cuanto a su tipo de organización, es supraestatal y suprarregional. Esto en cuanto a las organizaciones que obviamente se han ido formando en todo el continente latinoamericano, tanto en la parte interna, solamente entre países latinoamericanos, como también las organizaciones y las uniones que se han ido haciendo con otros continentes, justamente para fortalecer los lazos comerciales, fundamentalmente con otros países, y permitir el libre comercio, permitir el ingreso de productos libres de aranceles y obviamente que se encuentren a un costo más accesible para la población en general y esto obviamente genere un proceso de comercio más intenso. De esta manera nosotros hemos ido viendo las organizaciones de países que obviamente se han ido formando en América Latina, que son de formarse, de tener un sustento bastante intenso. Obviamente estas permitirán establecer un proceso de comercialización y a su vez esto generará un mejoramiento en la calidad de vida de cada uno de las personas, de los habitantes de cada uno de los países que conformen esta organización de estados. Esto es fundamental. Si ustedes podrán analizar y podrán investigar también un poco más, por ejemplo, en la Unión Europea, el nivel de pobreza, el nivel de desnutrición se ha ido disminuyendo notablemente justamente por la colaboración, por la estructura jurídica, por la estructura económica que tienen todos estos países que se han unido para obviamente apoyarse unos a otros y de esa manera conformar un megaestado y presentarse a la parte internacional, al mercado internacional, con una forma más sólida y estructural. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del proceso del tema, de la explicación del tema correspondientes a esta tercera semana. Señores y señores, que tengan una feliz noche. No me despido de ustedes, pues tenemos la siguiente hora que es a partir de las 8:40 con la materia de ciencias naturales. Así que nos vemos en la siguiente hora.